residuales, ¿no? Entonces, los temas de los que les voy a conversar en esta charla, en este seminario, primero una motivación de por qué deberíamos tratar el agua, tratar las aguas residuales antes de que éstas sean descargadas al cuerpo receptor. Vamos también a hablar, a definir los componentes de un sistema de saneamiento básico, cuáles son los componentes que debemos dimensionar. Para esto tenemos que considerar los caudales pico o las estimaciones de los flujos de las aguas residuales que van a ser manejados. Y por último, vamos a definir los procesos unitarios para el tratamiento de las aguas residuales y cómo podemos dimensionarlos, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad deben tener y qué tan grande deben ser estos, ¿no? Pues como les menciono un poco la motivación, digamos, la justificación, ¿no es cierto?, es de que siempre se debería implementar los servicios básicos de saneamiento para una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, una ciudad, una comunidad debería siempre contar con el suministro del agua potable, un control de la calidad del agua para sus abastecimientos, la recolección, que sería el sistema de alcantarillado, y el tratamiento de las aguas residuales, y por último, el relleno sanitario o recolección de basuras, ¿no? Entonces, estos son los servicios de saneamiento básicos que debería contar una comunidad. Y obviamente el propósito, el objetivo de estos es, en primera instancia, mejorar el desarrollo económico y social de esta comunidad, pero en fin, lo más importante es el reducir la tasa de mortalidad por mala salud. Es decir, que si es que no proveemos de un servicio de agua potable, ¿no es cierto?, y tomamos agua directamente de la vertiente, ¿no es cierto?, podemos enfermarnos. Si es que no tenemos un control de la calidad del agua, si es que no recolectamos la basura en rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, entonces empiezan a proliferarse las enfermedades, específicamente enfermedades hídricas como el cólera, la tifoidea, que son transmitidas por la mala calidad del agua, ¿no? Entonces, como motivación, obviamente, ¿por qué debemos implementar un servicio o un sistema de depuración del agua residual, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos depurar las aguas residuales? De igual manera, porque sabemos que el recurso hídrico es, ¿no es cierto?, es limitado. Si nosotros simplemente descargamos las aguas residuales, ¿no es cierto?, hacia los ríos, vamos entonces a contaminar nuestras fuentes hídricas, ¿no? Entonces sabemos que el recurso hídrico es limitado, tan solo un 2.5% de todo el agua que tenemos en el planeta es agua fresca, y de esto apenas el 1% de este 2% es fácil accesible, es decir, aguas superficiales, el 30% son aguas subterráneas o acuíferos, un 68% son glaciares que no son fácilmente accesibles, ¿no? Y de igual manera, de este 1% restante, de igual manera tenemos una distribución de las fuentes hídricas que no necesariamente son fáciles de acceder para un sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Segundo, porque tenemos el ciclo hidrológico, este movimiento continuo del agua a través de la atmósfera, de los suelos, de los océanos. Entonces, si es que contaminamos uno de estos componentes, vamos a afectar a los otros, ¿verdad? Si contaminamos el aire, vamos a contaminar la precipitación. Si contaminamos los suelos, vamos a contaminar los acuíferos. Si contaminamos los ríos, vamos a contaminar los océanos, ¿no? Entonces, obviamente el recurso hídrico es limitado y queremos la conservación, la preservación de nuestros recursos hídricos, y más bien fomentar un desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas para no tener estas afectaciones, ¿no? Entonces, un poco más enfocado hacia lo que es el Ecuador, obviamente podemos ver también esta problemática en lo que es en el Ecuador. El Ecuador es un país muy rico en recursos hídricos, sin embargo, la distribución espacial de los recursos hídricos no son de acorde con la distribución de la población, ¿verdad? Entonces, sabemos que en las cuencas que vierten hacia el Océano Pacífico, estas cuentan con un 27% de los recursos hídricos. Sin embargo, en esta zona o en esta región hacia la costa, tenemos un 88% de la población, mientras que las cuencas o los ríos que vierten hacia el río Amazonas son un 73% de los recursos hídricos del Ecuador, y tan solo tenemos un 12% de la población del Ecuador
asentadas en estas cuencas, ¿no? Entonces, de por sí tenemos aquí una problemática de la distribución espacial de los recursos hídricos y una distribución de la demanda de consumo de agua, ¿no es cierto? Entonces, no son de acorde y de esa manera deberíamos tratar de conservar y preservar nuestras fuentes hídricas, ¿no? Entonces, en ese sentido es, obviamente, tratar de minimizar las perturbaciones ambientales para no crear una problemática ambiental, es decir, no contaminar tanto las fuentes hídricas como el medio ambiente, ¿no? Y comúnmente tenemos estas acciones o estas circunstancias de contaminantes de origen antropogénico, es decir, debido a las actividades humanas, ¿no? Entonces, comúnmente podemos observar filtraciones desde un tanque de almacenamiento, como por ejemplo tanques subterráneos de gasolineras. Si es que estos están fracturados o dañados, podemos tener que, ¿no es cierto?, las filtraciones de estos tanques contaminan a nuestras fuentes hídricas o acuíferos, ¿no? De igual manera, filtraciones desde sistemas sépticos, ¿no es cierto?, desde tanques sépticos o, ¿cómo se llama?, fosas sépticas, mejor dicho, contaminación industrial por desechos químicos o contaminación desde los rellenos sanitarios. Otros también serían la contaminación agrícola debido al uso de pesticidas, herbicidas o fertilizantes, ¿no? Entonces, nuestro enfoque debería ser hacia una tecnología preventiva, es decir, implementar medidas para disminuir o prevenir la contaminación. Si es que ya está contaminado, si es que ya está el medio ambiente impactado, entonces tratar de remediar o tratar de recuperar esos medios ambientes y minimizar sus impactos, y más bien fomentar un desarrollo sostenible que no perjudique al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra tecnología preventiva? Sería la implementación de sistemas de depuración de las aguas residuales antes de que éstas sean descargadas a los cuerpos hídricos, ¿no? Entonces, eso sería un sistema de saneamiento básico. El sistema de saneamiento básico va a ir de la par, el abastecimiento del agua potable va a ir a la par de la mano con el sistema de alcantarillado, es decir, la recolección de las aguas residuales, ¿no? Entonces, simplemente de manera general, sabemos que para un abastecimiento de agua potable, los componentes van a ser primero la fuente hídrica, la captación desde donde, la infraestructura de cómo vamos a captar el agua de nuestra fuente hídrica. El transporte de agua sería, ¿no es cierto?, la aducción desde la fuente hídrica hasta la planta de tratamiento. Luego tendríamos la purificación, la estación de bombeo para poder suministrar una presión adecuada en el sistema, un almacenamiento o tanque de almacenamientos, y por último la distribución a cada usuario, es decir, la conexión a cada casa y sus medidores para la distribución a los usuarios, ¿no? Entonces, de igual manera vamos a tener de estos componentes en el sistema de recolección de aguas residuales. Entonces, el primer componente va a ser la red de recolección. Esto sería el sistema de alcantarillado, el transporte o conducción de las aguas residuales. Entonces, desde la recolección de cada casa, desde la comuna o desde la ciudad, hasta la planta de tratamiento. El tercer componente sería la depuración o purificación de las aguas residuales, y con eso la descarga a un cuerpo de agua receptor, ¿no es cierto? Vamos a vertir directamente al océano o al río o a una quebrada. Esa sería la descarga, con igual manera su infraestructura, ¿no? En casos de que estemos en regiones de poca elevación, tal vez sea necesario una estación de bombeo para el flujo de las aguas residuales, ¿no? Comúnmente el sistema de alcantarillado es simplemente por gravedad, pero pueden haber instancias donde también sea requerida una estación de bombeo, ¿no? Entonces, aquí un esquema general de lo que tendríamos del sistema de abastecimiento de agua. Tendríamos acá el río, sería la fuente hídrica, la represa o la boca toma, tendríamos la obra de captación, luego la planta de tratamiento para purificar el agua y potabilizarla, luego las tuberías de conducción hasta la distribución en la zona residencial o el consumo industrial. Sería nuestro sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, similar a esto, tendríamos el sistema de recolección de aguas residuales. De igual manera, la conexión a cada casa desde la zona urbana o desde las descargas industriales, las tuberías de conducción hasta una planta de tratamiento para purificar el agua y restituirla antes de que éstas sean descargadas a un cuerpo receptor. En este diagrama simplemente el río, ¿no? Entonces vamos viendo un poco más a detalle cada uno de estos componentes y cómo podemos dimensionarlos, ¿no? Entonces, el primer componente decíamos que es la red de alcantarillado, es decir, la conexión a cada casa
de la recolección de las aguas residuales, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que dimensionar de qué diámetro sería necesario el diámetro de las tuberías de la recolección de las aguas residuales, ¿no? Entonces vamos a tener la conexión a cada casa y, ¿no es cierto?, abrir las zanjas para tener este sistema de alcantarillado, ¿no? Como mencioné, por lo general estos son simplemente flujo a gravedad. Podemos tener otras circunstancias en las que sean necesarias una estación de bombeo, ¿no? El segundo componente, una vez que hemos recolectado la conexión a cada casa, entonces sería el transporte o la conducción de las aguas residuales desde la comunidad, desde la ciudad, hasta la planta de tratamiento. Por lo general, esto se hace en conductos cerrados. Podrían también haber conductos abiertos, pero no es tan común, ¿no? Y dependiendo de las condiciones topográficas, de la distancia, como mencioné, estos van a ser, perdón, sistemas a gravedad, pero también podríamos tener a presión, ¿no? Ya, el tercer componente, lo que nos interesa entonces sería el diseño de la planta de tratamiento para depurar las aguas antes de las descargas, ¿no? Entonces podemos establecer que las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, no son aptas para las descargas directas ¿no es cierto?, al río. Primero porque estas van a contener presencia de microorganismos, patógenos, virus, bacterias que van a contaminar ¿no es cierto?, la fuente hídrica. Segundo, porque estas también pueden ser causantes de transmisión de enfermedades hídricas. Si es que no son tratadas las aguas residuales, vamos entonces a proliferar el cólera, tifoidea, los parásitos o hepatitis. Y tercero, porque obviamente van a causar una perturbación ambiental, es decir, vamos a contaminar los recursos hídricos, ¿no? Entonces, esta debería ser nuestra motivación y justificación de siempre implementar plantas de tratamiento, ¿no? Y por último, la descarga del agua residual, o mejor dicho, una vez del agua que ya ha sido tratada, la descarga del agua sería mediante una infraestructura hidráulica. Comúnmente simplemente es, ¿no es cierto?, un tubo de salida o una tubería hacia el cuerpo hídrico, pero en circunstancias más grandes podríamos tener entonces obras civiles de compuertas o vertederos. En el caso de que no exista, ¿no es cierto?, un cuerpo hídrico, un río, entonces también podemos implementar lo que serían las zanjas de infiltración o pozos de absorción, ¿no? Entonces, en estos casos, las descargas ya es el agua depurada, y el agua depurada ya no va a tener un impacto ambiental, es decir, no va a afectar al medio ambiente ni al río en el momento que se descarguen estas aguas porque ya han sido tratadas, ¿no? Como mencioné, en el caso de que tengamos también la necesidad de una estación de bombeo, entonces podemos dimensionar la potencia de la bomba y la energía necesaria del sistema para poder bombear y transportar las aguas residuales, ¿no? Ya, entonces con eso podemos clasificar los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Podemos clasificarlos de dos maneras. Lo que son los sistemas primarios van a ser sistemas más sencillos, de bajo costo, usualmente son aplicados para pequeñas comunidades o soluciones individuales, ¿no es cierto? Entonces esto lo podemos observar tal vez, ¿no es cierto?, el servicio de una comuna o de una junta, o en el caso de que tengamos un conjunto residencial o un edificio, ¿no es cierto?, más grande, entonces podemos tener que, ¿no es cierto?, ese conjunto dispone de su propia planta de tratamiento antes de descargar las aguas directamente a la quebrada, ¿no es cierto? Entonces, esto sería un sistema primario, como digo, algo más pequeño, de menor escala y más sencillo, ¿no? Mientras que los sistemas principales, estos van a ser servicios proveídos por el municipio, es decir, va a contar con estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos de las estructuras hidráulicas, ¿no es cierto? Y va a ser un sistema más complexivo que cuenta ya con el servicio de alcantarillado y recolección de aguas residuales, ¿no? Esa sería un poco la diferencia, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a hacer, si nos estamos enfocando en un pequeño proyecto para, como digo, un conjunto residencial o una pequeña finca y queremos depurar las aguas, o si es que ya estamos haciendo un sistema de tratamiento de aguas residuales para, ¿no es cierto?, la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil, eso va a ser entonces una escala, una magnitud, un alcance mucho más grande, ¿no? Entonces, para nosotros dimensionar el sistema de tratamiento de aguas residuales, primero tenemos que considerar esas características del proyecto, ¿no es cierto? Estamos hablando de una gran ciudad, de una
alta densidad poblacional urbana, o se trata de una comunidad rural, se trata de ¿no es cierto?, una solución individual privada, ¿no es cierto? Entonces, eso va a tener una distinta escala, un distinto alcance del proyecto y obviamente una propuesta, ¿no? El segundo componente que nos va a ayudar a dimensionar el sistema es la población beneficiaria, ¿no es cierto? Entonces, eso le vamos a llamar la población de diseño y va a ser el tamaño de la población. ¿Para cuántos habitantes queremos diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tercero va a ser el caudal de diseño. El caudal de diseño van a ser... El caudal de diseño vamos a considerar las variaciones de flujo en las horas pico o en los días pico, es decir, cuál es la capacidad de la planta de tratamiento que debería tener para poder abastecer y depurar esos flujos de entrada en las horas pico o en los días picos, ¿no? Y por último, el capital de inversión, es decir, con cuántos recursos disponemos para diseñar o dimensionar la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente, si disponemos de más recursos, podemos entonces implementar un sistema más extensivo, ¿no? Ya, entonces, para ir viendo cada uno de estos componentes un poco más a detalle, los factores de análisis para determinar el consumo de agua, porque según el consumo de agua vamos a tener la producción de las aguas residuales, ¿no? Entonces, para los factores de análisis del consumo de agua, vamos a considerar el periodo de diseño, nuevamente la población de diseño, el área del proyecto o el área que tenemos para el desarrollo de la planta de tratamiento, los distintos tipos de uso de agua. Si estamos hablando de una ciudad, vamos a tener varios tipos de usos de agua. Si estamos hablando de un conjunto residencial, probablemente son solo aguas residuales domésticas, ¿no? Y el capital de inversión, ¿no? Entonces, con eso podemos nosotros empezar a implementar y formular la base del diseño, ¿no? Entonces, la base del diseño o el dimensionamiento de la planta de tratamiento tiene que satisfacer no solo la demanda de agua de la población actual, sino que también considerar el crecimiento de la población a futuro, ¿no? Ya, entonces con eso podemos definir el periodo de diseño. El periodo de diseño es el número de años en el cuales una obra, una infraestructura determinada presta con eficiencia su servicio, ¿no? Entonces, dependiendo de su vida útil, de su tiempo de obsolencia, de qué tan fácil se daña o se desgasta, podemos escoger un periodo de diseño y planificar a distancia, planificar ese número de años, ¿no? En el caso de las plantas de tratamiento, tenemos la ventaja de que se puede planificar por etapas y tenemos la facilidad de ampliar la capacidad de la planta de tratamiento hacia futuro, ¿no? Entonces, si necesito construir 6 tanques, hoy en día construyo solo 2 y cada cierta meta, cada cierta capacidad, amplío y construyo tanques adicionales, dejando el espacio de ser posible, ¿no? De igual manera, otros factores que podemos considerar, cambios en el desarrollo socioeconómico de la población, el comportamiento hidráulico de las obras si es que no operan a su 100% de capacidad y el costo inicial. Entonces, mientras más costoso sea el costo de construcción, preferible lo planifico a largo plazo, mientras más barato sea, puedo planificar a corto plazo, ¿no? Ya, entonces, para la población de diseño, no solo que tenemos que satisfacer las demandas de consumo actual, sino que vamos a ver que a futuro la población aumenta y también la planta de tratamiento tiene que satisfacer esa capacidad de la población futura, ¿no? Entonces, podemos analizar los factores que influyen sobre una población hacia el consumo de agua, ¿no? Entonces, obviamente, mayor consumo de agua, mayor producción de aguas residuales, ¿no? Entonces, entre estos podemos tener estos 13 factores. Obviamente estos 3 factores vendrían desde un estudio demográfico para tratar de determinar exactamente la dotación per cápita de consumo de la población, ¿no? Entonces, entre estos van a estar los tipos de uso o consumos de agua en la comunidad, el tamaño de la población, el desarrollo socioeconómico, la densidad poblacional, si estamos hablando de un centro urbano o de una comunidad rural, el desarrollo industrial, cuántas industrias existen o van a ser beneficiadas por el servicio, programas de conservación del agua, la calidad del agua, el servicio de alcantarillado, si es que tenemos ya el servicio de alcantarillado, esto también va a fomentar un mayor consumo de agua, estaciones del año, temperatura, el clima de la región, la presión del sistema, los costos o tarifas del consumo del agua, y si es que el consumo de agua tiene un medidor o una tarifa básica, ¿no? Entonces, con estos 13 factores podemos analizar cuánto es la dotación per cápita, es decir, el consumo por habitante en una comunidad, ¿no?
De los tipos de usos del agua podemos entonces clasificar como consumo doméstico, que sería lo que se consume en las casas, en hoteles, ¿no es cierto? Los consumos comerciales e industriales, lo que se consume en ¿cómo se llama? En fábricas, industrias, restaurantes, oficinas, sería consumos comerciales e industriales. El consumo, el tipo de uso público, todo lo que se consume en oficinas del Estado, hospitales, escuelas, universidades. Y por último, las pérdidas del agua también se le clasifica como otra categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estimar la población? Si es que ya definimos el consumo del agua, la dotación per cápita. Entonces, la población actual simplemente la determinamos mediante un censo, ¿verdad? Contar el número de habitantes y determinamos la población actual. Para determinar la población futura, tenemos que entonces realizar un estudio demográfico del crecimiento poblacional de esa comunidad o de esa ciudad. Podemos implementar distintos tipos de proyecciones de crecimiento de la población. Podemos implementar el método gráfico, un método de crecimiento lineal, crecimiento geométrico o crecimiento logarítmico, ¿no? Entonces, simplemente un estudio demográfico, un estudio estadístico del crecimiento de la población hacia los años futuros, ¿no? Bueno, entonces con eso, una vez que hemos definido entonces el consumo de agua y el tamaño de la población para la cual queremos proveer el sistema, el servicio, entonces podemos empezar a definir las aguas residuales o la producción de las aguas residuales, ¿no? Entonces, como ya sabemos, las aguas residuales, ¿no es cierto?, son producidas por las descargas domésticas, comerciales e industriales y es el flujo de entrada al sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, es también comúnmente llamadas aguas servidas, descargas domésticas, aguas negras, ¿no? Y las aguas residuales podemos clasificar su composición como el flujo de entrada, las infiltraciones y las aguas lluvias, ¿no? Entonces, dependiendo de esta composición de las aguas residuales, podemos también clasificar los sistemas de alcantarillado. Entonces, por lo general, podemos hablar de un sistema de alcantarillado sanitario. Estos van a ser los que recolectan las aguas residuales domésticas o industriales, solo las aguas residuales, solo las aguas sanitarias, ¿no? Aparte, podemos tener un sistema de alcantarillado pluvial. Estas van a estar diseñadas para drenar las aguas superficiales de la escorrentía que se produce debido a la lluvia, ¿no es cierto? Las aguas pluviales, ¿no? Entonces, por lo general deberíamos construir dos sistemas de alcantarillado separados, ¿no es cierto? Un sistema de alcantarillado para las aguas residuales y un sistema de alcantarillado para el drenaje de las aguas lluvias, ¿no? Sin embargo, debido a que realizar o construir dos sistemas de alcantarillado fuera el doble de costoso, por lo general se hace un solo sistema de alcantarillado. A esto se les llama alcantarillado combinado, donde se mezclan las aguas residuales con las aguas lluvias, ¿no? Entonces, por lo general, esto no es recomendado, a pesar de que es más barato, no es lo recomendado porque estaríamos mezclando las aguas lluvias que no necesariamente están contaminadas, ¿no es cierto? Solo es la escorrentía superficial y no me van a causar ningún impacto ambiental, puedo descargarlas directamente. Pero el momento que mezclamos las aguas lluvias, la escorrentía, con las aguas negras, las aguas residuales, estamos contaminando ese volumen de agua y estamos aumentando un volumen de agua que va a tener que ser tratado en nuestra planta de tratamiento, ¿no? Entonces, en un sistema combinado yo tengo que tener una capacidad de tratamientos de agua para un volumen mucho más grande, mientras que en un sistema separado, con un sistema de alcantarillado solo para las aguas residuales, el volumen de tratamiento de agua en una planta de tratamiento va a ser mucho menor al no mezclarlo con las aguas residuales, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podemos diferenciar o definir lo que es el afluente y las infiltraciones? El afluente, como ya mencionamos, es el flujo de entrada que recolectamos desde los usos residenciales, comerciales e industriales, es decir, las conexiones ilegales o las conexiones, los flujos que podemos contabilizar, ¿no es cierto?, para los cuales estamos planificando, ¿no? También, si es que fuera un sistema combinado, también estarían incluidas como flujo de entrada la escorrentía de las aguas lluvias, ¿no? Mientras que las infiltraciones serían las aguas que ingresan a nuestro sistema de alcantarillado mediante uniones defectuosas o tubos rotos o simplemente infiltraciones a través de las paredes de los pozos, ¿no? Esto también podría considerarse como conexiones ilegales o agua que no está siendo cuantificada, que yo no planifiqué para esos flujos. Sin embargo, encuentro en mi sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel freático, dependiendo
la antigüedad del sistema de alcantarillado, vamos a tener este tipo de infiltraciones en nuestro sistema, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podemos empezar a estimar la cantidad de aguas residuales que produce una comunidad o produce una ciudad? Entonces, por lo general, el caudal promedio de aguas residuales lo estimamos en función del caudal promedio del consumo de agua, ¿no es cierto? Entonces, el caudal promedio de consumo de agua sería el agua potable, el abastecimiento. Entonces, mi consumo de agua potable multiplicado por un coeficiente de producción de aguas residuales, a este le vamos a llamar un KR, podemos estimar entonces la producción de aguas residuales, ¿no? Aquí un poco también una aclaración, pueden haber industrias o fábricas que tienen su propio abastecimiento de agua y descargan al sistema de alcantarillado, o viceversa, pueden haber conexiones del sistema de agua potable que no están conectados al sistema de alcantarillado y descargan directamente ¿no es cierto?, a la vertiente o a la quebrada. Entonces vamos a tener un rango de discrepancia para este coeficiente de producción de aguas residuales, ¿no? Entonces podemos tener un rango de un 70% a un 130%, el coeficiente de producción de aguas residuales, ¿no? Entonces un 70% significa que mi sistema de abastecimiento, significa que mi sistema de alcantarillado no cubre a todos los usuarios de agua potable, y un coeficiente de 130% significa que mi cobertura de alcantarillado es mayor que mi cobertura de agua potable, ¿no? Entonces, por lo general, si no tenemos mayor información, podemos asumir que por cada litro que consumimos se produce de igual manera un litro de agua residual, ¿no? Entonces, si no tenemos mayor información, sin embargo, la empresa pública de agua potable debería tener estadísticas y datos para poder estimar la producción de aguas residuales, ¿no? Un simple ejemplo, si es que tengo una cobertura del servicio de agua potable del 85% en una ciudad y una cobertura del servicio de alcantarillado del 60% en la misma ciudad, entonces puedo estimar que un 60% de los beneficiarios del agua potable están conectados al sistema de alcantarillado. Entonces significa que voy a producir un 70% de aguas residuales de aquellos que tienen el servicio de agua potable y están conectados al sistema alcantarillado, ¿no? Ya, entonces, no solo hace falta determinar o estimar el caudal promedio de la producción de aguas residuales, sino que también tenemos que considerar las variaciones en el uso del agua y en la producción de las aguas residuales, ¿verdad? Entonces vamos a tener el caudal máximo diario, este sería el día del año de mayor producción de agua residual. De igual manera podemos tener el caudal máximo horario, este sería la hora pico en un día entonces la hora de mayor producción agua residual, esa sería la hora pico, el caudal máximo horario, ¿no? Y aparte podemos tener de igual manera otros ajustes o consideraciones particulares, podemos tener factores de mayoración, factores de seguridad que consideran la densidad poblacional, que consideran la temperatura o el clima de la región, que consideran la industria o el desarrollo socioeconómico de esa población, ¿no? Entonces, simplemente para aclarar, ¿no es cierto?, lo que son estas variaciones del consumo de agua y la producción del agua residual, puedo tener aquí entonces los días en el año, digamos desde todo el año 2016 o 2017, y esta sería la variación de flujo a lo largo del año, ¿no es cierto? Entonces puedo establecer que, digamos por aquí en junio de 2016, se dio el día de mayor consumo, ¿no es cierto? Entonces este sería el caudal máximo diario, porque dentro de este año fue el día de mayor consumo, ¿no? Y si es que promedio todos los consumos de todos los días, o la producción de las aguas residuales de todos los días, este sería mi caudal promedio diario, ¿no? Este mismo análisis lo podemos hacer para las variaciones de flujo dentro de un día, ¿no? Entonces esto sería desde las 0 horas en la madrugada hasta las 12 horas de la noche. Tenemos entonces las horas picos de consumo, ¿verdad? Entonces a las 6 de la mañana, tal vez al mediodía, 4 de la mañana, a las 8 o 9 de la noche, tenemos las horas picos de consumo, ¿verdad? Entonces esta sería mi caudal máximo horario, entonces la hora de mayor producción de aguas residuales debido a que es la hora de mayor consumo de agua, la hora pico, ¿no? Entonces de igual manera, si tomo todos los consumos o producción de aguas residuales de cada hora y las promedio, ese sería mi caudal promedio horario, ¿no?
Ya, entonces con esas definiciones y esos análisis podemos establecer que para cada componente del sistema de alcantarillado vamos a tener un distinto periodo de diseño, es decir, cuántos años de planificación, y un distinto caudal de diseño, es decir, la capacidad de manejo de flujos, ¿no? Entonces, un ejemplo para el sistema de recolección alcantarillado, estos vamos a tener un periodo de diseño de largo plazo, es decir, de 40 a 50 años. ¿Por qué? Porque si yo tengo que abrir las calles y poner un diámetro de tubería, quiero que eso sea ya definitivo para aquí los siguientes 40, 50 años, ¿no? Yo no puedo cada 5 años volver a abrir las calles y reemplazar el diámetro pequeño por un diámetro más grande. Cada 5 o 10 años no tendría sentido. Entonces voy a poner un solo diámetro de tubería que me funcione de aquí a 50 años, ¿no? Y la capacidad de esa tubería va a tener una capacidad de caudal de diseño igual al caudal de aguas residuales del máximo diario, ¿no? El día máximo, ¿no? De igual manera, para la estación de bombeo y para la planta de tratamiento podemos establecer sus periodos de diseños y caudales de diseño, ¿no? Para la planta de tratamiento de aguas residuales podemos considerar una planificación de mediano plazo, es decir, de 15 a 20 años, y el caudal de diseño va a ser para cada uno de los componentes o procesos unitarios. Entonces podemos tener capacidades del caudal promedio de aguas residuales o el caudal máximo diario de aguas residuales, ¿no? Entonces, cada componente o cada unidad de proceso puede tener un distinto caudal de diseño, ¿no? Y como mencioné también, podemos, si a la final, después de 40 años, necesito 2 tanques, hoy en día construyo 20 y hoy en día construyo uno y después de 20 años construyo el segundo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya, entonces con eso podemos establecer que debemos realizar un control de la calidad del agua, es decir, que las descargas del agua, o sea, una vez que el agua residual ha sido tratada, esas aguas eh, deben cumplir con requisitos físicos, químicos y bacteriológicos. Estos van a estar establecidos por el Ministerio del Ambiente y normativas respectivas al cantón o a esa provincia, de tal manera de que no presenten un riesgo al medio ambiente. Es decir, que si es que yo quiero realizar una descarga de agua, esta tiene que haber sido tratada y depurada para que no presente una contaminación, no presente un riesgo al medio ambiente, ¿no? Entonces, si es que el agua residual no cumple con estos requisitos mínimos establecidos en la normativa, debemos entonces tratarlos para eliminar los contaminantes o por lo menos reducir las concentraciones que ya no sean perjudiciales y estén por debajo de los límites máximos permitidos, ¿no? Ya, entonces con eso, los procesos de tratamiento, ¿no es cierto? Los procesos de depuración, de tratamiento de las aguas residuales, va a depender de los constituyentes de cómo esté compuesta el agua residual, es decir, qué contaminantes existan en esas aguas residuales. Según eso voy a establecer yo qué componentes o qué unidades de tratamiento del agua voy a implementar, ¿no? Entonces aquí se presenta un esquema general de cómo sería una planta de tratamientos de aguas residuales. Tendríamos, ¿no es cierto?, el ingreso del agua a nuestra planta. En primera instancia tenemos las rejillas o mallas, ¿no es cierto?, para realizar una limpieza del agua de escombros, basuras o ramas que vengan, ¿no es cierto?, material que pueda ser retirado, ¿no? Luego tenemos unidades de separadores de grasa, tanques de sedimentación o desarenadores, tanques de ecualizadores, de igual manera decantadores o tanques de sedimentación, tratamiento biológico para degradar el material orgánico, de igual manera otro tanque de sedimentación secundario, y de todos estos se recolectan, ¿no es cierto?, los lodos. Entonces, el primer objetivo de la planta de tratamiento es separar los sólidos de los líquidos, ¿no? Entonces, una vez que recolectamos los sólidos, recolectamos estos lodos que pueden ser utilizados para la creación de biogás o pueden ser utilizados para la creación de abonos agrícolas, ¿no? Entonces, la separación de sólidos y líquidos y luego podemos entonces tratar solo los líquidos una vez que hemos depurado el material sólido, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de estos componentes que tenemos en la planta de tratamiento. En primera instancia podemos aplicar pretratamientos a las aguas residuales. Entre estos vamos a tener el componente de desbaste, ecualización, aireación o pretratamientos químicos, ¿no? Entonces, el desbaste simplemente es la preparación o limpieza del agua antes de que esto ingrese en nuestra planta de tratamiento. Esto lo podemos hacer mediante rejillas, mediante mallas,
mediante tamices o microtamizadores. En el caso de las aguas residuales, comúnmente son rejillas, ¿no? Para impedir que escombros o basuras ingresen a nuestra planta de tratamiento. De igual manera, el componente de ecualización y neutralización sería un embalse o un almacenamiento donde podemos acumular los flujos o las variaciones de flujo porque queremos que nuestra planta de tratamiento opere a una capacidad uniforme, ¿no? Tercero puede ser un pretratamiento de aireación. La aireación sería utilizada también para la biodegradación del material orgánico. Entonces, lo que se trata es de fomentar la exposición del agua al aire para que el material orgánico se descomponga y se degrade, ¿no? Todo esto se puede conseguir mediante paletas que pulvericen el agua o chorros o chisguetes, cascadas en vertical o cascadas en gradas. Sin embargo, para las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo más común son tanques de aireación, ¿no? Entonces, el flujo de entrada ingresa a este tanque una vez que ha pasado por las rejillas y del fondo del tanque tenemos entonces la inyección de oxígeno o de aire para fomentar entonces la aireación, ¿no? Entonces, esto es el más implementado, lo más común implementado para las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Otro pretratamiento puede ser los tratamientos químicos, en el caso de que sea necesario, por ejemplo, el ablandamiento de las aguas residuales, la separación de las algas o filtros de carbón activado serían Sixto, perdón la interrupción, parece que nos quedamos sin audio, no sé si puedes revisar tu conexión, por favor. Sixto, todavía no se escucha tu audio. Buen día, buenas tardes, Sixto. El audio parece que nos quedamos sin audio. Por favor, para que revises tu audio. Buenas tardes, compañero, no se escucha nada, se fue el audio. Buenas tardes. ¿Sería tan amable de devolver 3 diapositivas antes? Es que no teníamos audio.
Sixto, quizás es que le intentas con el otro dispositivo que tienes conectado. De pronto por ahí sí funciona el audio. Ya, a ver, ahí está, de vuelta. ¿Y ahora cuál será que vieron? Ya, entonces, para continuar, disculpen, parece que se me trabó la aplicación y no. Y se quedó trabada. ¿Cómo le quito esto de aquí? Ya.
Por ahí. Ya. Ok, sí te escuchamos. Ya, entonces estaba mencionando, ya, entonces había mencionado entonces el pretratamiento, pretratamiento químico, que podíamos establecer los procesos de ablandamiento, separación de las algas o carbón activado, ¿no? Entonces con eso para hablar de el proceso de sedimentación. El proceso de sedimentación es la separación de los sólidos de los líquidos mediante una decantación por gravedad, ¿no? Entonces, podemos clasificar los dos tipos de sedimentación. La sedimentación primaria sería la sedimentación de partículas discretas no floculadas. Esto significa que pueden decantarse, pueden caer al fondo del tanque por su propio peso al ser partículas lo suficientemente grandes y pesadas, ¿no? Entonces, si permitimos que el agua esté lo suficientemente quieta, las partículas suspendidas discretas caerían al fondo del tanque, ¿no? Mientras que la sedimentación secundaria sería para partículas no discretas floculadas. Esto significa que son partículas tan pequeñas que no van a caer al fondo del tanque por su propio peso y requieren entonces de la coagulación y floculación química para ayudarles a que estas caigan al fondo del tanque, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si es que tenemos estas partículas discretas, estas partículas no discretas, que son tan pequeñas que por su propio peso no caen al fondo del tanque, podemos entonces agregarles un coagulante. Estas partículas tienen carga negativa, entonces van a repelarse entre sí, pero si es que agregamos un coagulante de carga positiva, entonces vamos a tener que estas se juntan, se pegan, ¿no es cierto?, a las partículas, neutralizando la carga. Entonces, una vez que estas partículas tienen una carga neutra, van a poder aglomerarse y formar de esta manera estos flóculos, que van a ser partículas más grandes, que van a tener entonces suficiente peso para caer al fondo del tanque, ¿no? Entonces, con esto podemos hablar de parámetros de diseño de los tanques de sedimentación. Podemos tener tanques de diámetro, tanques circulares, con rango de diámetros de 10 a 50 metros y tanques rectangulares que tienen una relación de ancho a largo de 3 a 5 veces más largo que ancho, ¿no? De igual manera, de forma general, la profundidad de estos tanques puede tener un rango de 1.5 a 4.5 metros de profundidad, ¿no? Entonces aquí un par de esquemas de cómo se verían los tanques de sedimentación. Esta sería la vista en planta y el corte transversal de tanques rectangulares o la vista de esquemas de tanques circulares, ¿no? Todos estos tanques, como digo, si es que necesitamos 6 tanques, podemos hoy en día construir 2 y cada 5 años dejamos el espacio, o cada 10 años construimos 2 tanques adicionales, ¿no? Estos tanques al fondo tienen entonces estas paletas para ir empujando entonces los sedimentos hacia el drenaje en la parte central cuando son tanques circulares, ¿no? Bien, entonces, de igual manera, los parámetros de diseño para el tanque de sedimentación, en cuanto al caudal de diseño, habíamos establecido el caudal máximo diario. Esto tiene que ser igual que lo que provenga de nuestro sistema de conducción, es decir, lo que recolectamos en el sistema de alcantarillado, va a tener entonces la capacidad máxima diaria para la capacidad de la planta de tratamiento, ¿no? Y para cada una de las unidades podemos, de igual manera, dimensionar según el caudal promedio diario, ¿no? Esto puede ampliarse mediante una planificación por etapas y siempre es recomendado tener un mínimo de 2 unidades con una unidad extra que puede ser de emergencia, de reserva o simplemente para alternar cuando la otra unidad está en mantenimiento o limpieza, ¿no? Ya, entonces, bueno, en este caso, de manera general, el dimensionamiento de los componentes de el tanque de sedimentación, también podemos definir el tiempo de retención, ¿no? Entonces, el tiempo de retención es el tiempo que tarda el flujo o que tarda una partícula desde el momento que entra y sale del tanque de sedimentación, ¿no? Entonces, el tiempo de retención tiene un rango de 30 minutos a 8 horas y mediante la ecuación podemos entonces definir el volumen del tanque requerido, ¿no? Entonces, el tiempo de detención podemos escoger dentro de este rango y el caudal es el caudal de diseño, es decir, la cantidad de aguas residuales que produce la ciudad o la comunidad. Entonces, podemos despejar y encontrar el volumen del tanque necesario. Este volumen puede ser dividido para 2, 3, 4 tanques en paralelos, dependiendo de la capacidad con la que queramos construir, ¿no?
Ya, aquí un poco para saltar la teoría de sedimentación. Entonces, con el análisis de teoría de sedimentación podemos entonces establecer la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación es la velocidad con la que una partícula cae al fondo del tanque, ¿no? Entonces, esto podemos encontrarle con la ecuación de Stokes, donde nosotros escogemos un diámetro. Entonces, si estamos hablando de partículas de alguna densidad específica, podemos escoger el diámetro y con esta ecuación encontrar la velocidad de sedimentación. Entonces, esto por lo general se lo hace en cumplimiento de la normativa. Podemos tener ordenanzas municipales o normativas ambientales que nos establecen el diámetro de partículas para cuál debemos lograr depurar o remover en nuestros tanques de sedimentación. Entonces, por ejemplo, si es que la normativa me establece que debo sedimentar partículas de diámetro de 0.01 milímetros de diámetro, entonces puedo encontrar que para ese diámetro de partícula de arena voy a tener una velocidad de sedimentación de 0.14 milímetros por segundo, ¿no? Entonces, en base a esa velocidad de sedimentación, la puedo igualar a mi tasa de sedimentación superficial, el TSS. Q es el caudal de producción de aguas residuales, como decíamos establecidos anteriormente en el caudal de diseño. Puedo entonces encontrar el área superficial que debe tener cada uno de mis tanques, ¿no? Entonces, escogiendo el rango de la altura o profundidad del tanque, establecemos el volumen de igual manera con el tiempo de retención, ¿no? Otros parámetros de consideración para el dimensionamiento del tanque de sedimentación, podemos también encontrar la velocidad horizontal. Esto es la velocidad de flujo a través de nuestro tanque. Por lo general, esta es una velocidad bien baja para que no perturbe el proceso de sedimentación, ¿no? El volumen tanque, como ya mencioné, el tiempo crítico es el tiempo necesario para que la partícula para la cual estamos diseñando, caiga al fondo del tanque. Entonces, el fondo del tanque va a tener una altura h y según la velocidad que hemos establecido, ¿no es cierto?, con la ecuación anterior y el diámetro de las partículas, podemos entonces encontrar el tiempo crítico o el tiempo necesario para que esa partícula llegue al fondo del tanque y sea removida, ¿no? Entonces, la comparación del tiempo de retención versus el tiempo crítico o la comparación de la velocidad de sedimentación versus la tasa de sedimentación superficial, esto me va a dar el factor de seguridad para el cual estamos implementando el tanque de sedimentación, ¿no? De igual manera podemos despejar para el diámetro en el caso que establecemos una tasa de sedimentación superficial como nuestro criterio de diseño, podemos encontrar el diámetro efectivo de partículas que vamos a lograr remover en los tanques de sedimentación, ¿no? Bueno, el proceso de coagulación, ya lo había mencionado, ¿no es cierto? Era la desestabilización de las cargas de las partículas no discretas para lograr aglomerarlas en el proceso de coagulación y lograr la decantación, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener una cámara o un tanque de coagulación donde añadimos un coagulante químico y esta cámara es una cámara de mezclado rápido para luego pasar a los tanques de floculación donde es una cámara de mezclado lento para fomentar la aglomeración de las partículas, ¿no? Entonces, este es el diseño de los tanques de coagulación. De igual manera, se lo puede hacer con el tiempo de detención y el caudal de diseño. Por lo general, tenemos periodos más cortos de detención, de 20 a 60 segundos, es decir, que un tiempo de detención bien bajo, queremos una mezcla rápida para conseguir que el coagulante se distribuya en todo el flujo, ¿no? En todo el caudal, ¿no? Coagulantes químicos típicamente utilizados puede ser el cloruro ferroso, el sulfato de aluminio, sulfato ferroso, ¿no? El proceso de floculación, como decíamos, una vez que las partículas han sido desestabilizadas, es decir, tienen una carga neutra, se logra entonces aglomerar para formar flóculos más grandes que lleguen a ser decantados y removidos del tanque, ¿no? Entonces, para eso tenemos los tanques de floculación. Estos van a ser cámaras de mezcla, pero de mezcla bien lenta, ¿no? Entonces, no queremos, una vez que se han formado los flóculos, no queremos desarmar esos flóculos, solo queremos fomentar que las partículas suspendidas, que pueden estar muy alejadas entre sí, logren aglomerarse y juntarse. Entonces podemos tener tanques de floculación de eje vertical o tanques de floculación de eje horizontal.
El dimensionamiento de los tanques de floculación lo podemos hacer de igual manera. El volumen del tanque requerido sería la potencia que necesitamos disipar en el tanque para fomentar la aglomeración de las partículas y de los flóculos, la viscosidad del agua, en este caso el agua residual, y la gradiente de velocidad dentro del tanque, ¿no? En este caso, el tiempo de retención es un tiempo de retención mayor que el de coagulación, va a ser de 20 minutos a 60 minutos, es decir, 1 hora. El otro estaba en rangos de menos de 1 minuto, ¿no? Ya, entonces un esquema breve de cómo se verían estos componentes. Tendríamos el tanque de coagulación, un tanque de mezclado rápido para distribuir el coagulante, el tanque de floculación, una cámara de mezclado lento para fomentar la aglomeración de los flóculos, y el tanque de sedimentación secundario para decantar las partículas no discretas ahora floculadas, ¿no? De igual manera, otro esquema de aguas residuales. El siguiente componente en la planta de tratamiento sería el proceso de filtración. El proceso de filtración es pasar el agua a través de un medio poroso con la finalidad o el objetivo de filtrar o retener el contaminante en la porosidad del medio filtrante, ¿no? Entonces podemos clasificar los sistemas de filtración como sistemas por gravedad o sistemas a presión. Comúnmente son utilizados, es la filtración rápida por gravedad, donde tenemos velocidades de 5 metros por hora y tiempos de detención de 20 a 60 horas, ¿no? De igual manera podemos clasificar los sistemas de filtración como filtros delgados cuando tenemos una sola capa, o multicapas cuando tenemos varios medios porosos, ¿no? Este sería un ejemplo, un esquema de un filtro delgado, es decir, que tengo solo una capa de arena. Y en el caso de multicapas puedo tener entonces distintas capas de arenas finas, de gravas más gruesas, según la necesidad de depuración del agua, ¿no? El dimensionamiento del sistema de filtración, eso se lo puede realizar mediante tablita. En el caso de que sea un filtro simple, es decir, de una sola capa de arena, por lo general se requiere de 70 centímetros de espesor de la capa de arena. Cuando son de 2 tipos de arena o multicapas, de igual manera podemos tener entonces capas de 60 centímetros y 15 centímetros de arena, o 50 centímetros de antracita, 20 centímetros de arena, y 10 centímetros de grava, ¿no? Entonces, con esos parámetros de diseño podemos dimensionar la altura del tanque, ¿no es cierto? Vamos a tener una altura de 1 metro de agua sobrenadante para poder forzar el agua a través del medio poroso, y podemos tener de igual manera unos 50 o 30 centímetros de drenaje al fondo del filtro, ¿no? Otros parámetros, especificaciones técnicas, el tamaño efectivo, el coeficiente de uniformidad o la granulometría de estas capas, y material poroso para lograr la efectividad el proceso de filtración, ¿no? Un esquema de cómo se verían. Entonces tendríamos de igual manera 6 filtros en paralelo, según la capacidad de filtración de la planta de tratamiento. El corte transversal, entonces aquí podemos ver que tenemos un filtro de multicapas de antracita, arena y grava, al fondo el drenaje o la salida, y por encima el agua sobrenadante para forzar el flujo a través del filtro, ¿no? Entonces, comúnmente aplicados, ¿no? Ya. Y por último, el proceso de desinfección, una vez que hemos pasado por los tratamientos primarios y secundarios, es decir, filtración, sedimentación, coagulación, floculación y filtración, podemos entonces hablar de un proceso de desinfección antes de las descargas al cuerpo receptor, ¿no? Entonces, la desinfección simplemente es la destrucción de microorganismos, ¿no es cierto?, como patógenos que pueden estar en las aguas residuales. Con el proceso de coagulación, floculación y sedimentación, comúnmente se alcanza una remoción del 60 al 70% de la presencia bacteriana, ¿no? Y con el proceso de filtración se logra un 99%, ¿no? Pero ese 1% restante debe ser destruido o removido con un proceso de desinfección para no permitir la proliferación de esas bacterias o virus en ese 1%
restante, ¿no? Entonces, procesos de desinfección que se pueden implementar, podemos tener un proceso de precloración antes de los procesos primarios y secundarios. La desventaja de un proceso de precloración es de que vamos a necesitar una dosis mucho más alta. Esto va a ser un poco menos eficiente y de por sí va a ser un poco más costoso, ¿no? Pero podemos tener circunstancias que nos obliguen a implementar una precloración. La postcloración sería entonces el añadir cloro después del proceso de filtración. Como el agua ya ha sido filtrada, entonces la dosis de desinfección va a ser una dosis mucho más baja, en un rango de 0.5 a 1 miligramo por litro, para conseguir dosis residuales de entre 0.2 a 0.5, ¿no? También podemos establecer métodos alternativos de desinfección. El más comúnmente utilizados son la cloración mediante pastillas de cloro o dosificación de gas en cloro, pero también se puede utilizar otros métodos como halógenos, dióxido de carbono, cloraminas. En el caso de agua potable también se puede utilizar el ozono o la radiación ultravioleta. Y en otros casos, valores de pH extremos, calor, como comúnmente hervir el agua. Sin embargo, eso no es práctico a gran escala. Y por último, ondas ultrasónicas, ¿no? Dependiendo de la constitución, los componentes del agua residual, también podría ser necesario la implementación de procesos más avanzados, como el control de algas, la absorción mediante carbón activado, procesos de separación mediante membranas, remoción de hierro y manganesio, nuevamente un proceso de aireación para el tratamiento biológico de material orgánico, oxidación química, intercambios iónicos o osmosis inversa en el caso de tener contaminaciones de agua salada, ¿no? De agua mar. Ya, entonces, para finalizar, simplemente esquemas de cómo se verían todos estos componentes. Tendríamos desde el flujo de entrada, la planta de tratamiento, los tratamientos, ¿no es cierto? Los pretratamientos, es decir, las rejillas para la separación de sólidos y escombros en la entrada, el tanque de sedimentación primaria, podemos tener tanques de filtración, y luego tratamientos avanzados o especializados, si es que se requiere de osmosis inversa, carbón activado, y luego un tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, de igual manera a lo que habíamos planteado inicialmente, los procesos de pretratamiento, los tanques de ecualización y neutralización, como desarenadores, desengrasadores o sedimentación primaria, los tratamientos biológicos mediante aireación o descomposición del material orgánico y la separación de los lodos de las aguas depuradas, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí, no sé si es que tal vez alguna pregunta. Disculpas que la aplicación se quedó trabada y no me di cuenta, ¿no? ¿Escuchan? Buenas noches, muchas gracias, Sixto. En el chat creo que hay algunas consultas. No sé si tal vez quieran leer un par de preguntas para poder responder. ¿Cómo le hablo esto? Tenemos la siguiente pregunta, Sixto, si quieres te puedo Ya, hasta ahí, tal vez alguna ayudar. pregunta. Sixto, ¿me escuchas? Sixto. Tal vez acá por el chat.
¿Ahí me escuchan? Creo que estaba. Sí, te escuchamos, Sixto. ¿Nos Ya, ahí escuchas sí, tú? perdón. ¿Cómo hacemos para las preguntas? ¿Sería con las del chat o cómo vamos cubriendo? Revisemos las del chat, por favor, porque si no se hace mucha interferencia y después no entendemos a nadie cuando Claro. habla. Ya, entonces aquí una de las preguntas me dicen cuál sería el proceso más óptimo para estimar la población futura tomando en consideración la base de datos de censo del Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, por lo general el punto de partida es el censo del 2010, el 2010 es el último censo nacional que se realizó, ¿no? Correspondía ahora en el 2020 realizar el siguiente censo. Existen cantones o existen municipios que han realizado censos a nivel de cantón en años intermedios, digamos 2015 o 2018. Entonces pueden haber cantones que existan información más reciente, ¿no? El proceso más óptimo, eso corresponde desde un estudio demográfico, ¿no? Entonces tenemos que estudiar cuáles son el desarrollo socioeconómico de la población. ¿Sí me decías algo? Cortado, ¿sí me escuchas? Ya, entonces el proceso más óptimo, como digo, eso proviene de un estudio demográfico para determinar el tipo de industrias, el crecimiento del comercio, de la industria en esa ciudad, y según eso determinar qué tan fuerte va a ser el crecimiento de la población de igual manera, ¿no? Entonces, según la tendencia del crecimiento en los años pasados, se puede escoger el método más apropiado para proyectar la población a futuro. Otro método común también puede ser comparar esa ciudad o esa población con ciudades más grandes que ya hayan pasado por un desarrollo similar, ¿no? Muchas gracias, Sixto. Vamos acá otra pregunta. Acá otra pregunta me dicen, ¿el empleo del cloro en el pretratamiento no perjudica el crecimiento bacteriano que ayuda a la depuración? Entonces, así es, ¿no es cierto? Esto sería justamente el propósito de implementar un pretratamiento de precloración, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo estoy con una carga bacteriana muy alta, puedo implementar un pretratamiento de precloración para lograr reducir esa presencia bacteriana, ¿no? La desventaja de esto es de que voy a requerir de una dosis de cloro mucho más alta para conseguir los resultados deseados, debido a que ha sido un agua que todavía no es tratada o netamente depurada, ¿no? Pero, sin embargo, sí es así, ¿no es cierto? Esto va a suceder justamente y, de hecho, es uno de los factores que se considera para realizar una precloración. Por acá otra pregunta. Aquí tal vez una pregunta media genérica, me dicen de acuerdo a qué especificaciones técnicas puedo dimensionar cada etapa, supongo que se refiere a cada componente de la planta de tratamiento. Entonces, los parámetros específicos, o los parámetros principales para el dimensionamiento de la planta de tratamiento, como decíamos, va a ser el caudal de diseño. El caudal de diseño es la capacidad de tratamiento de agua de la planta, ¿no? ¿Y cómo determino el caudal de diseño? El caudal de diseño es la producción de aguas residuales que produce la ciudad o la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta agua produce una ciudad? Eso depende de cuánta agua consumimos. Si tenemos un sistema de abastecimiento de agua, vamos a producir más aguas residuales a que si que
tenemos que ir a coger agua del río para abastecernos, ¿no? Entonces eso teníamos los 12 factores del consumo de agua, los 13 factores de consumo de agua, y en base a eso la cantidad o el coeficiente de producción de aguas residuales que se va a producir, ¿no? Entonces, por lo general, a mayor desarrollo social y económico, tenemos mayor consumo de agua y a su vez mayor producción de aguas residuales, ¿no? Entonces eso va de la mano con el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces el factor principal es el caudal de diseño, que sería la capacidad para la cual debemos diseñar la planta de tratamiento de depuración de las aguas. Sixto, quizás yo ayudo leyendo las preguntas. Para el tema de, hay una pregunta de Jonathan que dice, ¿cómo sería el aprovechamiento de esta agua para el uso de riego agrícola? Claro, sí puede ser utilizado tanto el agua ya depurada podría ser utilizada en sistemas de riego y de igual manera la separación de los lodos, eso puede luego ser utilizado como abono agrícola, ¿no? Entonces hay un poco una de las preguntas que también me pareció ver era de cómo se puede utilizar este lodo de la planta de tratamiento como abono agrícola si es que va a contener químicos como los coagulantes, como aluminio, como el cloruro ferroso, ¿no? Entonces, claro, eso tendría que, antes de ser despachado como abono, tendría que ir nuevamente a una cámara de procesamiento para lograr remover estos químicos que serían perjudiciales no solo para el producto agrícola, sino que también para el mismo suelo, el mismo medio ambiente, ¿no? Entonces, eso podemos lograr de separar, así como hacemos el tanque de biogás, entonces tenemos también el tanque de descomposición de los lodos. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan José. Unmute. Ya, estaba bloqueado el mute. Sí, decía que hasta qué tamaño de población de diseño puede utilizarse las plantas compactas, ya que son muy prácticas para comunidades aisladas, pero son muy reducidas para grandes caudales. Claro, ahí habría que fijarnos en las especificaciones técnicas de estas plantas de tratamiento compactas. Hay algunas que tienen un límite, dicen, digamos, para 10.000 habitantes o dicen para 10.000 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces, esa va a ser la capacidad de la planta de tratamiento compacta. Entonces, según ese caudal de capacidad o según esa población o según la dotación per cápita, podemos empezar a cuántas plantas compactas necesitamos o para qué tamaño de población sería útil, ¿no? En algunas otras instancias se puede utilizar como una solución individual, digamos, un conjunto residencial o un edificio que quiere implementar esta planta compacta en sus descargas, ¿no? Gracias. Camila Santa Cruz pregunta, ¿sobre la base de qué norma de diseño definimos las bases y parámetros de diseño? ¿Puedes repetirme la pregunta? Claro, es sobre qué normas de diseño utilizar para el dimensionamiento de las plantas de tratamiento. Bueno, ahí la normativa establecida sería el Ministerio del Ambiente, que sería la normativa a nivel nacional, y luego las ordenanzas o normativas municipales, dependiendo de dónde también queremos implementar el proyecto, ¿no? Entonces, eso ya está establecido, ¿no es cierto? Existe la normativa del Ministerio del Ambiente, de cuáles son las concentraciones máximas permitidas que deben tener las descargas antes de que sean ¿no es cierto?, desalojadas al cuerpo receptor, y estas concentraciones máximas permitidas nos garantizan de que no tengamos un impacto al medio ambiente, ¿no? o a la fuente hídrica. Gracias. Tal vez vamos un poco más rápido con las respuestas para poder avanzar con todas las preguntas. Sandra Portillo dice que ¿qué se hace cuando existe esponjamiento de los lodos? ¿Y cómo se puede usar los lodos como abonos si tienen presencia de los coagulantes como el sulfato de aluminio? Sí, esa fue un poco ya la traté de contestar. Eso decía, los lodos que son recolectados desde los tanques de sedimentación, eso va a un digestor de lodos, a un tanque digestor de lodos, donde
se procesaría o se produciría lo que sería el abono agrícola, tratando de remover o separar el material químico o los componentes químicos que hayan sido agregados. En cuanto al esponjamiento de los lodos, eso ya me parece que es una pregunta más bióloga química que sale de mi alcance. Gracias. Preguntan también que cuál es la planta de tratamiento de aguas residuales más moderna y que tenga el mejor sistema de tratamiento de aguas residuales en el Ecuador. Si es que tienes alguna que recomiendes visitar pues o bueno, conocer. tengo conocimiento que es la que están construyendo al sur de Quito, en Tambillo. Esa es nueva, están recientemente concluida, acabando. Y tengo entendido en Cuenca también tienen la implementación de plantas de tratamiento muy avanzada, de las que yo tengo conocimiento. Así es. Doménica Montero pregunta cuáles considera son las estrategias que deberían aplicarse para que las aguas residuales puedan ser utilizadas como un recurso siguiendo los principios de una economía circular y cuáles serían los beneficios de esta medida a corto y largo plazo. Bueno, para que el agua residual pueda ser reutilizado, como decíamos, en un sistema agrícola o simplemente descargado a un río sin que tenga impacto ambiental, obviamente la estrategia es la normativa. Nosotros debemos cumplir con la normativa de descargas para no tener un impacto ambiental, una perjudicación ambiental, ¿no? Obviamente el problema en ese escenario siempre es el costo de inversión, ¿verdad? Una planta de tratamiento de aguas residuales resulta muy costosa, que un cantón por sí solo le resulta, ¿no es cierto?, muy caro implementarlo. Entonces, por lo general requieren de recursos del Estado. Entonces, siempre estamos a dependencia de que existan los fondos del Estado para poder implementar una planta de tratamiento a gran escala. Entonces, si es que no existen, ¿no es cierto?, los recursos económicos para poder implementarlo, entonces ahí un poco la pregunta es quién debería pagar, ¿no es cierto? Entonces ahí entrando a temas de economía, si es que se debería no justificar los impuestos con la implementación de plantas de tratamiento, ¿no? Karen Portilla pregunta, ¿los rangos mínimos de parámetros físicos de descarga son iguales de ríos para lagos? Camila Santa Cruz dice que la normativa MAE ya tiene definido las características del fluente de acuerdo al uso que se da al cuerpo receptor. Entonces Camila nos ha ayudado con la respuesta. No sé si tienes algo adicional respecto a si es que hay alguna diferencia si es que se descarga un río o un lago. Me parece que no querría ser la misma, ¿no? Pero como digo, eso está establecido en la normativa del MAE, en el Código Orgánico Ambiental. Ok, y André Logroño pregunta si es que es recomendable poner en marcha una planta de tratamiento compacta para un caudal de medio litro por segundo. Bueno, medio litro por segundo, o sea, ahí habría que ver las especificaciones técnicas de la planta compacta, o sea, yo entendería que no existe una sola planta compacta, de lo que tengo conocimiento hay distintos tamaños o capacidades, ¿no? Entonces ahí habría que ver la especificación técnica de qué capacidad se requiere, ¿no? No creo que sea un solo caudal. Camila Santa Cruz pregunta si la normativa del MAE vigente está sobre cualquier ordenanza. Sí, la legislación, las que tienen rango de leyes, están por encima de las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, la ordenanza municipal debe adherirse a la legislación o normativa nacional, ¿no? Entonces, la legislación correspondiente, obviamente hay muchas, pero la principal sería el COA, que es el Código Orgánico del Ambiente, y a su vez del reglamento al Código Orgánico, ¿no? Entonces, esos estarían por encima de una ordenanza municipal. Sin embargo, la ordenanza municipal puede ser complementaria o más exigente a lo que se establezca en la normativa nacional, ¿no? Ya. Bueno, hay unas preguntas nuevamente sobre lodos, pero ya fueron atendidos el tema de lodos. Pregunta acá Jorge,
¿cuál es el área mínima y máxima para construir una planta de tratamiento con una población de más de 80,000 habitantes? Ya. De 80,000 habitantes, tendrías que calcular litros por habitante por día. Entonces multiplicas los 80,000 habitantes por la dotación de 250 litros de habitante día y consigues un caudal, ¿no es cierto? Entonces tantos litros por día o metros cúbicos por día, ese sería tu caudal de consumo. Como decíamos en la presentación, por lo general se estima que la misma cantidad de agua de consumo es la misma agua de producción de aguas residuales. Entonces ese mismo caudal sería la cantidad de diseño, el caudal de diseño que se diseñaría la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, si tienes ese caudal, puedes entonces dimensionar el volumen del tanque requerido en base al tiempo de retención, en base a la altura, la profundidad del tanque que quieras construir, y ese volumen o ese caudal lo puedes dividir en 2, 3 tanques paralelos o uno solo si es que no es muy grande, ¿no? Entonces, ahí puedes encontrar con las ecuaciones que presenté cuánto sería el área superficial y la profundidad para cada volumen de tanque, ¿no? Entonces, eso se puede hacerlo implementando las ecuaciones que presenté. Ok, hay varias preguntas más y siguen saliendo. Yo creo que por tema de honor al tiempo va a ser una última, que es: ¿en qué condiciones recomendaría las plantas compactas y las plantas convencionales? Bueno, eso un poco también mencionaron como parte de una de las preguntas anteriores. O sea, yo entiendo que las plantas compactas son para soluciones más individuales, para capacidades más pequeñas. Las plantas compactas capaz que no tienen tratamientos avanzados más específicos, ¿no? Entonces, una planta convencional yo entendería que es a un alcance y una escala mucho más grande, entonces para una población mucho mayor, ¿no? Y para requerimientos de tratamientos avanzados más específicos. Entonces, una planta compacta puede ser una solución individual para, como digo, un centro comercial, un conjunto residencial o una pequeña comunidad rural, ¿no? Mientras que una planta convencional sería algo a mayor escala, mayor tamaño, con procesos unitarios de tratamientos avanzados más específicos, ¿no? Listo, muchas gracias, Sixto, por tu presentación y por atender las preguntas. De parte de la Universidad de San Francisco de Quito, agradecer a todos los participantes en la charla del día de hoy. Vamos realizando ya 3 charlas. La primera de tratamiento tratamiento físico de las aguas, el segundo de tratamiento biológico. Hoy día respecto a dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y la siguiente charla es el próximo miércoles. Los invitamos el miércoles 2 de diciembre a las 4 de la tarde. Nos va a acompañar el profesor ingeniero Juan Carlos Pantoja para el diseño de estructuras hidráulicas. Dejo la palabra con la gente de AITEC. Muchas gracias, Sixto, y muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Juan José. Quiero agradecer también al Student Chapter de la ACI también, que en colaboración con ADITEC y con los catedráticos de la Universidad de San Francisco nos están ayudando a impulsar estos webinars. Y una vez más, muchas gracias a todos por su ayuda. Y Sixto, muchas gracias a ti y a Juan José. Excelente en el tema de las preguntas y respuestas. Qué pena que nos queda un poco de tiempo, pero habrá un futuro para hacer más de este tipo de webinars. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.